Hola, ¿cómo les va? En este espacio vamos a hablar una primera parte de los síndromes focales. Es importante el tema porque es necesario repasar y revisar las áreas funcionales, que ya no son tan localizadas en su función, pero por lo menos referencialmente y para la práctica profesional en el ámbito de la salud es importante conocerlo, porque esto se va a traducir en las manifestaciones neurológicas que debemos conocer por las diversas enfermedades que pueden afectar a las personas. Y esto estamos hablando de enfermedades muy prevalentes, como demencias, que afecten el lóbulo frontal, prioritariamente el lóbulo temporal, accidentes cerebrovasculares, traumatismo de cráneo. Entonces, es un poco el repaso de la signo-sintomatología topográfica que van a tener las manifestaciones de estas áreas globales. Lo vamos a repasar muy rápidamente. Ustedes pueden ir viendo las tablas, pueden hacer una pausa en el video para ver las tablas. Vamos a ver los síndromes producidos por lesiones del lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. Y vamos a comenzar, aquí vemos los dibujos de referencia, que ustedes lo conocen seguramente mucho mejor que yo. Vamos a ver el lóbulo frontal, que por su interés y sus características le vamos a dedicar esta charla, y la segunda parte de la charla vamos a ver el resto de los lóbulos que hemos mencionado. Muy importante, porque en realidad es una parte importante de la superficie de la corteza cerebral, es el lóbulo filogenéticamente más nuevo, y está demostrado en los últimos años que tiene conectividad con el resto del cerebro. ¿Sí? Inclusive tiene la particularidad que la descripción de su rol funcional o fisiológico o conductual ha sido descrito, digamos, en términos más modernos respecto al resto de los lóbulos. No vamos a entrar en esto, simplemente para que tengamos una idea que una manera de diferenciar la topografía es por las áreas de Brodmann, que tienen que ver con la capa de neuronas. Y vamos a ver algunos aspectos generales y luego los particulares de la anatomía del lóbulo frontal. Vamos a ver en la parte más anterior del cerebro, que tiene 4 partes. Esto yo no voy a hacer extensivo porque ustedes lo conocen bien, simplemente las voy a mencionar. El área motora, la premotora, la de Broca y lo que se denomina vulgarmente el resto hacia adelante, constituyendo la corteza prefrontal, que se divide en 3 regiones. La dorsolateral, la orbitofrontal y la región mediofrontal, que ustedes lo pueden ver en el esquema o revisarlo desde lo individual cada uno. Importante el lóbulo frontal, y vamos a no es tan prioritario, si bien es necesario estudiarlos, los números correspondientes a la zona y la función estricta, pero vamos a verlo desde el punto de vista clínico, desde una visión conceptual. Entonces vamos a tener funciones motoras y áreas prefrontales que tienen más que ver con otras funciones, que es lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Y eso tiene que ver con iniciar una acción planeada o las funciones ejecutivas. Muy importante, porque en este lóbulo residen los mecanismos de la personalidad, el carácter, la motivación, el pensamiento abstracto y la planeación o planeamiento de las acciones que día a día vamos tomando para manejarnos en la vida. Dentro de lo motor no vamos a extendernos, pero vamos a mencionar las que por el número 4, 6, 8 y 44, que tiene que ver con áreas específicas. Dentro de esto también vamos a repasar muy rápidamente el homúnculo motor, con la topografía lesional de las áreas corticales que representan. Y vamos a ver que es lo más importante de esta charla, que son los síndromes causados por las lesiones de los lóbulos frontales, que es lo que vamos a tener que enfrentar nosotros de la parte clínica cuando vayan a evaluar un paciente, cuando vayan a entrevistar a un paciente. Es muy importante tener el conocimiento acabado de estos. Y vamos a tener distintos tipos de manifestaciones, motoras, del habla, cognitivas, conductuales o esfinterianas. Dentro de las anomalías motoras, que son las más fáciles de entender, bueno, vamos a tener distintas manifestaciones si tiene que ver con daño o con estimulación de la zona en cuestión. Con daño vamos a tener déficit, parálisis o pérdidas, que vamos a tener
en distintas áreas del lóbulo de la parte motora. Vamos a tener, en el caso del lenguaje, una afasia. Y vamos a tener, en el caso de pérdida en la región prefrontal, trastornos de la planificación, de la secuencia del movimiento, de la utilización de herramientas o accesorios o cualquier artículo de uso frecuente, o la capacidad de imitación. Vamos a tener algunos otros elementos que pueden surgir del examen, como la apraxia, sobre todo la apraxia de la marcha. Y en el caso de que la lesión que esté producida en el lóbulo frontal sea una lesión irritativa o que genere estímulo, en ese caso vamos a tener convulsiones, que se llaman convulsiones adversivas. Pueden buscar el término, lo van a ver dentro de la literatura escrita. Bueno, y vamos a ver acá, este es un resumen que lo pueden ver ustedes con más detenimiento. Yo no voy a mencionar cada uno de los puntos, pero vamos a ver las manifestaciones que tienen que ver con la corteza de asociación, con la oculomotora, con la premotora o con la región suplementaria. Ustedes lo pueden ver ahí y lo podemos discutir en el espacio de clase. Por otro lado, una cuestión que no es poco importante, sino que yo diría que es mucho más importante, que tiene que ver con algo que a veces a simple vista no se ve, que tiene que ver con lo cognitivo, en el cual, fíjense, la variedad, simplemente por mencionar algunos, pero no se terminan acá las manifestaciones, de alteraciones cognitivas que pueden tener estos pacientes, que en el caso de una persona de cualquier edad, pero digamos una persona de edad media, un accidente, un traumatismo frontal, que queda con daño del lóbulo frontal, y podemos ver estas manifestaciones, que es importante conocerlas porque son lo que tenemos que contextualizar nosotros cuando estemos haciendo el planeamiento para el diagnóstico, para el seguimiento, para la evaluación o para el tratamiento de estos pacientes, y no interpretar estos déficits que a veces en la práctica quien no los conoce los malinterpreta por persona bromista, por persona malintencionada, por paciente que no colabora. Esto siempre lo decimos en clase, usamos este espacio para refrescarlo. Fíjense que el paciente puede tener trastorno del pensamiento abstracto, y esto es, por ejemplo, ¿qué significa un refrán? ¿No? ¿Cuál es el significado de un refrán? Trastorno de la atención, trastornos en el lenguaje, la función ejecutiva, que ya vamos a ver y adjuntamos un artículo para que lo lean. Puede tener problemas de inhibición, con lo cual el paciente puede resultar incómodo, sobre todo a quien no conoce esto, un paciente que está desinhibido, que dice cosas que en un contexto social no lo diría, o tiene gestos que normalmente no los haría, pero al estar con pérdida de la inhibición conductual, el paciente, no intencionadamente tiene conductas que normalmente las tendría inhibidas, ¿no? Tiene desórdenes de la información, de la coordinación, de hacer tareas simultáneas, o en la resolución de problemas o resolución de procesos metacognitivos. Aquí vamos a ver también, para que la lean con detenimiento, haciendo stop en el video, pueden ver algunos síndromes secundarios a lesión en la zona prefrontal. Y es muy importante porque tiene que ver sobre todo con todo lo conductual y cognitivo, entre otras partes importantes. Acá, disculpen que esté en otro idioma, pero simplemente para repasarlo pueden ver, sería bueno porque no está complicado leerlo. Va a haber un cuestionario de conductas disejecutivas que tienen que ver con lesiones de este lóbulo, ¿no? Y aquí mencionamos 12 dominios que se pueden afectar, con lo cual el paciente está apático y abúlico, puede tener dificultades en anticiparse a situaciones, que todos lo hacemos en la rutina diaria, ¿no? En el planeamiento, en la iniciación, tomar iniciación de la actividad, y esto tenemos que considerarlo a veces tanto en el diagnóstico como en la entrevista, porque el paciente no puede tener motivación o iniciativa de hacer una tarea que nosotros le indicamos, ¿no? Puede estar distraído, hiperactivo, eufórico, irritable, depender del entorno, tener anosognosia, y esto es desconocimiento de su problema. Puede tener confabulaciones, trastornos en la conducta social, o trastornos ya sea con pérdida de la saciedad, con lo cual tiene un apetito casi compulsivo, conductas sexuales o urinarias.
Hablamos de los trastornos de las funciones ejecutivas que, como groseramente podemos mencionar aquí y pueden leer en el material que adjuntamos, se caracterizan porque, bueno, entre otras cosas, uno no puede planear o planificar lo que va a hacer en el día, cómo va a salir, cómo va a llegar, de qué manera lo va a hacer las cosas. Bueno, otro ítem importante tiene que ver con las anomalías del habla y del lenguaje, que fíjense que en el caso de la fascia no fluente, que afecta el área 44 de Broca, vamos a tener falta de espontaneidad, habla telegráfica, pérdida de la fluidez, perseveración o cierta tendencia a susurrar. En el caso de la anomalía de conducta y personalidad, vamos a ver que el paciente está apático, abúlico, se distrae, tiene dificultades en la imitación y en la utilización de herramientas, bueno, alteraciones emocionales, en la conducta social y algo que ya hemos visto recién. Simplemente para terminar, vamos a ver y para que identifiquen y se familiaricen con los síndromes prefrontales principales, que son el dorso lateral, órbito frontal y el síndrome frontal medio, que los podemos ver en este dibujo. Aquí vemos en celeste el dorsal lateral. Vamos a ver en amarillo sobre la derecha el basal, frontal basal, y en celeste, en la figura de 3 cerebros de arriba hacia abajo en la del medio, el medial. Bueno, para repasar simplemente vamos a ver las características que ustedes pueden leer cada ítem para no usar este espacio para leer las diapositivas. Vamos a atender 3 síndromes característicos. El dorso lateral, que se caracteriza por la apatía, en el cual vamos a tener toda esta falta de motivación, dificultad en el planeamiento y es más cognitivo, ¿no? Es un franco problema en la programación. En el síndrome órbito frontal, que tiene que ver más con lo conductual o desinhibido, el paciente puede tener pérdida de la introspección, una personalidad psicopática, puede estar con trastornos sociales, sexuales, puede ser bromista inapropiado. Por lo tanto, acá predomina lo conductual sobre lo cognitivo. Y finalmente, el síndrome medio frontal, en el cual la estereotipia de la conducta es lo más característico, en el cual el paciente puede tener conductas ritualísticas o repetitivas, son más difíciles para aceptar cambios en la conducta, por eso se dice rígidos cognitivamente. Hay alguna afectación extrapiramidal, o sea, con síntomas parkinsonianos. Bueno, y esto patológicamente porque está vinculado con los núcleos de la base. Así que de esta manera, y en estos minutos vamos a dar por terminado esta introducción a las funciones del lóbulo frontal.